creo que es algo que va obviamente de la mano del Espíritu Santo. Creo que un proceso de sanidad interior no es algo intelectual, sino es algo donde obviamente el Espíritu Santo interviene, pero que después de esos 7 meses donde enterraban los cadáveres, iban a mandar otras personas a que recorrieran el país y cada vez que encontraran un huesito, le pusieran una señal para que otros vinieran y enterraran esos huesos y purificaran así el país. Tal vez yo ya no quería, ya había orado todo, ya había ayunado, ya había hecho todo lo que yo pensaba. Todo lo que se mueva en esas aguas vivirá y recibirá sanidad. El Río, una iglesia relacional, experiencial y de restauración. Hola y bienvenidos una vez más a este video podcast sin libreto. Un abrazo bien fuerte para cada una de las personas que se está conectando, que nos están siguiendo, y hoy, como pueden ver, tengo una invitada de lujo, nada más y nada menos que Nati Montenegro. Hola, Nati. Hola, mi vida. ¿Cómo estás? Bien. Ok, quiero que hablemos de un tema que para algunos sectores del cristianismo no es ni relevante, incluso algunos lo niegan, dicen que no debería existir o que no se debería hacer, y es la sanidad interior. Cuéntanos un poco la base de la sanidad interior y un poco también la experiencia que has tenido a lo largo de tu vida cristiana como persona que ayuda en esos procesos de sanidad interior. Ok, bueno, pues este es uno de mis temas preferidos. Creo que ya desde que empecé a tener el privilegio pues, de servir, he podido como conocer a muchas personas y conocer sus historias de vida. Y creo que por eso he entendido que sí es algo muy importante, que obviamente creo que su base máxima pues es que finalmente Dios es nuestra fuente, y que estando en un mundo caído pues hemos vivido situaciones que nos han herido, y que Dios por eso pues se revela como respuesta, y que su anhelo obviamente es venir y traer consuelo y poder pues sanar el corazón de cada uno de nosotros. Entonces obviamente que por eso creo que es muy muy importante. Bíblicamente obviamente hay muchos pasajes que nos dan como la certeza también de pues es que es algo que viene de Dios. Creo que uno de los que a mí más me gusta es Isaías 61. Entonces bueno, pues voy a leer Isaías 61. Dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento, y serán llamados robles de justicia y plantío del Señor para mostrar su gloria. Y pues me parece maravilloso porque obviamente acá el Señor está hablando primero, de alguna manera, cuando dice para anunciar buenas nuevas a los pobres. Sabemos que eso específicamente se refiere a la salvación. Sabemos que este pasaje, pues Isaías 61, es el pasaje que Jesús, cuando se va a revelar como Mesías, en la sinagoga le pasan el rollo y él pues desenvuelve y habla este pedazo de Isaías 61. Yo siempre he pensado, pues si Jesús podía haber escogido muchísimos pasajes mesiánicos, que hay muchos, ¿por qué escogió este? Y siento que tal vez él se identifica o de alguna manera está claro como todo lo que él vino a hacer y como su ministerio completo, lo que él pues de alguna manera hizo al morir en la cruz. Y entonces lo primero que vemos es anunciar buenas nuevas a los pobres, que sabemos que es la salvación, ¿cierto? Pero lo segundo que dice es: me ha enviado a sanar los corazones heridos. O sea que bíblicamente, pues de alguna manera este es el sustento para poder pues, reconocer que sí, o sea que Jesús quiere sanar nuestros corazones, que pagó el precio para poder sanar nuestros corazones, y pues por eso obviamente creo que la sanidad interior sí es algo que mueve el corazón de nuestro papá. ¿Se refiere a esto, a sanar heridas emocionales, sanar heridas del pasado? ¿A qué más se refiere esto? Sí, pues obviamente la mayoría de nuestras heridas emocionales tienen una historia, y de alguna manera en el proceso de sanidad interior creo que eso es lo que, como también empieza diciendo Isaías 61, creo que es algo que va obviamente de la mano del Espíritu Santo. Creo que un proceso de sanidad interior no es algo intelectual, sino es algo donde obviamente el Espíritu Santo interviene. Y creo que lo que nos lleva muchas veces a hacer es a poder identificar de dónde viene de pronto algún dolor o alguna situación que hoy está generando un impacto en mi forma de relacionarme, en mi forma de ver a Dios, en mi forma también de verme a mí mismo.
y obviamente pues muchas veces las heridas son del pasado, obviamente pues también puede, o sea, en nuestro presente pues vivimos situaciones que nos hieren constantemente. Entonces creo que son las heridas en general, hay heridas viejas, hay heridas nuevas. Bueno, ¿y cómo funciona entonces? Pues me parece por eso tan chévere la palabra, porque ahí está súper claro. O sea, él empieza diciendo, bueno, primero obviamente vino a darnos salvación, después a sanarle los corazones, y en ese proceso de sanar el corazón identificamos también cómo el enemigo ha ganado terrenos en la vida de las personas, cómo se ha generado distorsión, y por eso dice que el año del favor, o sea, sabemos que en el Antiguo Testamento cuando se hablaba del año del favor, tenía que ver con que el que era esclavo en ese año quedaba libre, el que tenía deudas en ese año quedaba libre de deudas, y de alguna manera en un proceso de sanidad interior todo esto también lo tenemos en cuenta. O sea, muchas personas ya conocieron a Jesús, ya pasaron de la oscuridad al reino de luz, pero en su vida de pronto están viviendo con heridas, con ataduras y obviamente con la distorsión que se ha generado en sus vidas por estas cosas, por lo que han vivido, por las experiencias que han tenido, pero también me parece muy lindo cuando dice que el día de la venganza es nuestro Dios, porque Él no solo viene a restaurar, sino que también quiere venir a restituir lo que el dolor ha generado, o sea, nos ha robado muchas veces la paz, las ganas de vivir. Entonces, en un proceso de sanidad interior, más adelante, por eso me parece, como les digo, tan clara la palabra, porque dice que me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto y traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Entonces queda como muy claro hasta un tema visual. Muchas veces hago los dibujitos y es, o sea, es como si Él viniera y nos propone un trato. Nos dice, bueno, yo vine a salvarlos y el trato es reconozcan su pobreza de espíritu, o sea, reconozcan que me necesitan, y de alguna manera sabemos que esa es la base de la salvación. O sea, el que reconoce que necesita a Jesús, el que reconoce su pobreza también, como dice Lucas 4, a esos les pertenece el reino de los cielos. Jesús ya pagó por la salvación, pero de alguna manera tenemos que reconocer nuestra necesidad. Y asimismo en la sanidad interior todo tiene que ver con este como negocio que nos hace Dios de, ok, quiero que me entregues el dolor de tu corazón, quiero que me entregues las cenizas y lo sobrenatural lo hago yo, pero tu parte es identificar dónde o cuáles son esas cenizas, cuáles son esas áreas donde sientes que hay espíritu de desaliento, cuáles son esas áreas pues de tu corazón que necesitan ser sanadas. ¿Cómo puede uno ayudar a una persona a identificar esas heridas? ¿Hay algunas heridas que son más evidentes que otras? Sí, yo creo que hay heridas, pues de alguna manera que podemos ver desde la palabra, desde el principio. O sea, si vemos después del pecado, tal vez cosas específicas que vemos en ese momento es, digamos, la vergüenza que viene después de la caída. Entonces, pues muchos de nosotros de pronto hemos enfrentado obviamente la vergüenza, esa puede ser. De pronto también vemos raíces de abandono, ¿sí? Luego de pronto en Caín vemos un tema de autocomiseración o de victimización. O sea, creo que a través de la Biblia también vemos obviamente en las historias como cosas muy puntuales o como muy generales tal vez, pero como digo, o sea, creo que lo chévere de cada proceso es que es único, así como cada persona es única, y que más allá de tener como establecido como un orden o estas son las cosas, como permitir que el Espíritu Santo en cada una de las vidas pues nos guíe o guíe a la persona que está trabajando cuáles son esas cosas que esa persona específicamente tiene que sanar. Yo creo que una de las heridas más comunes en un país como Colombia tiene que ver con la orfandad. ¿Cómo pueden o cómo se aborda ese proceso para poder sanar la herida que de alguna forma los padres causan sobre los hijos? Sí, digamos, en el orden de ideas de lo que vemos en Isaías 61, entonces la orfandad obviamente viene el diseño de Dios era una relación, sí, perfecta, o sea, en el Edén antes de la caída. Entonces Él había dado parámetros de cómo debería, o sea, cómo Él hubiera querido que fuera un papá. Digamos, hay un pasaje muy lindo en Oseas que habla de Dios como papá de Israel y dice que lo amaba incondicionalmente, que le tomaba la mano. O sea, hay un montón de características que habla ese pasaje. Y entonces, digamos, ahí lo interesante sería como de acuerdo al diseño de Dios, esto es lo que Él hubiera querido y como era lo que Él quería, era lo que nosotros necesitábamos. Y poder llevar a la persona que de acuerdo a eso pueda decir, me sentí amado incondicionalmente, cuando no me sentí amado incondicionalmente. Es más, cuando más bien me sentí que necesité amor y no lo tuve, o cuando sentí que el amor de mi papá era condicionado, o sea, que tenía que ver con que si me portaba bien o me portaba mal. Y así mismo las otras cosas que puedes decir, o cuántas veces yo hubiera querido que mi papá me cogiera la mano y me ayudara,
y lo que hizo fue tratarme mal o exigirme cosas que yo no podía llevar. Y asimismo creo que en cada uno de los temas es así, pero digamos en este tema de orfandad, pues es precisamente primero poder que la persona reconozca las áreas donde ha habido dolor, las cenizas, el espíritu de desaliento. Hay muchos otros pasajes, digamos, obviamente hay pasajes donde dice que Él viene a traer ríos en lugares desolados. Entonces, ¿cuáles son las áreas de tu corazón con respecto a la orfandad que tú sientes como desolación? O sea, que creo que, digamos, como tú dices, muchas personas vienen conocen a Dios, ¿sí me entiendes? Se acercan, reconocen a Jesús y tal vez el vínculo con Jesús les parece mucho más fácil porque lo siento más como mi padre, el que me entiende, el que murió por mí. Pero cuando le hablan de Dios es un papá, pues hay unas personas que dicen, no, gracias, con uno es suficiente, ¿sí? O el ejemplo que tuve fue terrible, un papá que me abandonó, no, gracias, no quiero tener una relación con un papá. Entonces, obviamente es un tema que tenemos que ir a identificar, bueno, cuál es el dolor, cuál es la rabia, cuál es la situación o la experiencia que tú tuviste, que necesitamos que el Espíritu Santo nos lleve a sanar, y después de eso, como hablamos de la restauración y la restitución, y que pueda venir a darnos la revelación de cuál es ese Padre, no de acuerdo a mi experiencia malsana, que en ese Oseas que te digo, en ese pasaje dice, porque yo no soy un hombre. O sea, de alguna manera en ese pasaje en Oseas es claro que Dios viene y dice, tú me estás juzgando de acuerdo, o me juzgas muchas veces de acuerdo a tus experiencias humanas, pero yo soy otro, yo soy el absolutamente otro. Yo quiero revelarme como un papá en una dimensión, pues que puedas conocer mi amor. ¿Cómo manejamos? Porque creo que otra herida también que es muy común en Colombia especialmente es el abandono. Sí, y digamos, o sea, volviendo a lo mismo, o sea, en cada una de las raíces va a ser primero que la persona pueda identificar y reconocer dónde tuve esas experiencias, dónde me sentí abandonada, ¿sí? De quién, cómo, ¿sí? Cómo fue esa experiencia, que la persona puede identificar, o sea, lo mismo, las cenizas, el Espíritu Santo nos lleve a poder, que la persona pueda sacar el dolor de esa experiencia, pedirle al Espíritu Santo que venga y sane esa experiencia, y luego que venga otra vez y llene esa área. O sea, ahí volvemos al punto también de entender que Dios dice que Él escoge a lo vil y a lo menospreciado, ¿sí? Pero de alguna manera también es entender que Él viene a revelarse en mis áreas más necesitadas. O sea, yo a veces creo que tal vez, pues sí, o sea, el área donde yo más he sufrido es el área, como dice la palabra de Dios, donde Él más tal vez va a traer consuelo. Entonces, en la matemática o en la álgebra celestial eso es lo lindo, ¿sí? Que una persona que se ha sentido súper abandonada o que tiene una raíz de abandono, en el momento en que Dios sana y Dios viene y se revela como el que te ama, como el que te acepta, llega a ser aún su área tal vez más sólida, ¿sí? Yo siempre he dicho que en mi vida de pronto hay áreas que tal vez son las áreas donde yo más me he sentido herida, y creo que es la forma donde hoy Dios más se ha revelado, y son las áreas relacionales, o sea, en mi relación con Dios son las áreas más fuertes, ¿sí? Son como yo me siento la más amada por Dios en esas áreas donde tal vez en mi experiencia pues fueron mis áreas desoladas. Bueno, ¿qué otro tipo de heridas puede encontrar uno, y cómo ayudar a una persona a identificar una herida? Digamos, a mí algo que pues de pronto no respondo a tu pregunta, pero que me parece súper interesante con respecto al tema, es que creo que en el proceso de la sanidad interior también se generan muchos ideales, ¿sí? O sea, como que tú generas ideas preconcebidas de cómo se debe ver mi sanidad interior. Entonces, de pronto hemos tenido experiencias donde hemos podido sanar algunas cosas, pero como que a veces volvemos a sentir rabia o dolor, o como que volvemos a darnos cuenta que no estamos completamente donde quisiéramos estar, y como que lo que hacemos es pensar eso no funcionó, ¿sí? No sé cómo le podríamos llamar a esa herida. Esa herida creo que es muy común, tal vez es la herida de la frustración con respecto al proceso, para responder tu pregunta. Y creo que es algo que tal vez he visto muy frecuente. O sea, personas que de pronto han pasado por procesos anteriores de encuentros o de consejería o de procesos de sanidad interior, pero como que después vuelven y dicen, pero es que yo volví a tener rabia, volví a sentir, y como que siento que no funcionó, no sirvió de nada. Y creo que eso es súper importante, y creo que bíblicamente también hay pasajes que ayudan a ilustrar esto. A mí hay uno que es de mis preferidos, que está en Ezequiel,
es cerca al Valle de los Huesos Secos, no es el Valle de los Huesos Secos, sino es la guerra de Gog y Magog. Y dicen que hubo una guerra y que quedó el campo lleno de cadáveres, pero que para purificar la tierra y purificar el país se tenían que enterrar esos cadáveres, y que para ese tiempo, para ese proceso iban a durar 7 meses, ¿sí? Pero que después de esos 7 meses donde enterraban los cadáveres, iban a mandar otras personas a que recorrieran el país, y cada vez que encontraran un huesito, le pusieran una señal para que otros vinieran y enterraran esos huesos y purificaran así el país. Y obviamente sabemos que esto es algo apocalíptico, sabemos que la Biblia habla que en los últimos tiempos se va a dar esta guerra, ¿cierto? Pero nos da también esa claridad de purificar hacia el país, como ese proceso que Dios quiere hacer de sanar nuestro corazón, donde tal vez vamos a tener experiencias donde alguien fue el que enterró el cadáver, pero luego en la vida, en el traspasar de la vida, vamos a encontrar el huesito. Sí, que hueso por ahí tirado. Y yo he hecho hasta dibujos de esto, que bueno, pues no lo traje, pero para la próxima les traigo mis dibujos, que son muy, muy buenos. Y el dibujo es interesante porque lo que yo he hecho es claro, de pronto en una guerra sangrienta al personaje le partieron la cabeza y quedó un pedazo de cráneo, o la mano le quedó desbaratada y quedaron de pronto algunas falanges. Como les estaba diciendo, de pronto en la vida uno dice, ay, pero es que yo ya perdoné a esa persona, o yo ya sané esa situación en mi vida, y cuando me encuentro la falange vuelvo a sentir la frustración de yo no he hecho nada. De nada ha servido todo lo que he trabajado en este proceso en sanar esto. Y no nos damos cuenta que claro que hemos sanado, claro que ya de pronto en esos 7 meses el cadáver ya quedó enterrado, pero lo que nos faltan son otras cositas que asimismo, pues Dios es la fuente de nuestra sanidad. Nosotros simplemente identificamos la falange, lo que sea, venimos a donde Dios a decirle, Señor, otra vez tengo rabia, otra vez tengo dolor, ayúdame a ver qué me falta. Digamos, en mi caso particular, yo tuve obviamente situaciones donde hubo de pronto mucho dolor, y había una persona en particular por la que yo tuve que orar mucho, como Dios mío, la perdono, y lloraba, pero de verdad, porque cada vez que me nombraban a esa persona yo sentía que se me revolvía el estómago. Y fueron años de orar y todo lo que uno se le ocurre. O sea, la perdono porque me dijo, porque no me dijo, porque hizo esto, no hizo esto, porque yo esperaba que hiciera esto, bueno, un montón de cosas. Y me acuerdo mucho en un tiempo con Dios, un viernes, que yo de verdad muy frustrada porque esa semana me habían hablado otra vez de esta persona y yo había sentido vómito, perdón. Y yo le decía a Dios, ¿qué pasa? O sea, de verdad me siento muy frustrada, no funciona. Como que no avanzaste nunca. Sí, como que el tema complejo es como decía Jeremías, esta herida es incurable, serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables. Como hablo, la frustración llega a ser tan fuerte que tú llegas hasta decir, esto no es verdad y tú no eres verdadero, o sea, tú me estás engañando, no voy a ser sanado. Y qué feo, pero Jeremías también lo dijo, qué bueno, para que no me sienta tan mal cuando yo lo sentí así. Pero en ese momento para mí fue muy lindo porque Dios me empezó a decir, ¿por qué esta herida es tan dolorosa? ¿Por qué específicamente con esa persona te dolió tanto? Si fueron de pronto más personas las que tuvieron la misma actitud. Y me acuerdo que entonces obviamente en esta pregunta y respuesta de Dios con uno, que creo que muchas veces el proceso de sanidad interior es así, Dios te hace preguntas y te lleva a que tú mismo respondas y te dice, y así fue. Entonces yo empecé a decir, claro, porque esta persona era una persona que yo admiraba mucho. Y entonces él me decía, ¿y por qué la admirabas mucho? Entonces yo no, porque era una persona súper apasionada por ti, tal vez la persona más apasionada, que la que más me impactó cuando yo me convertí. Entonces me decía, claro, entonces por eso te dolió mucho. Y yo, sí, por eso me dolió mucho, porque entonces yo esperaba que hiciera esto, yo esperaba la coherencia en esto, o sea, como que yo ya ahí empecé a botar toda mi vaina. Y yo me acuerdo mucho que me dijo, ok, ¿por qué no agradeces por eso, por lo bueno, por esas cosas que te impactaron? Y yo empecé en ese tiempo con Dios a agradecer, y yo, Dios mío, gracias. Y en ese proceso de agradecer empecé a decir, Señor, gracias, porque tal vez si no hubiera sido por ese ejemplo, de pronto hubiera visto un ejemplo de una persona que te ama o que te busca con una relación pues plana. Pero yo siento que ese primer ejemplo que me apasionó, me motivó a tener una relación con Dios apasionada, mejor dicho, creo que me llevó a tener una relación que agradezco profundamente y creo que me ha sostenido en esta historia de mi vida. Y claro, como que poder empezar a agradecer me llevó a puntos, como les digo, donde Dios me permitió sanar un montón de cosas, y como que al final lo que dije es, Dios, gracias, gracias, y bueno, y me acuerdo que salí de ese momento feliz porque dije, ay, bueno, por fin, será esto lo que faltaba, Regio. Y cuando iba saliendo, yo sentí que Dios me dijo, quiero que se lo escribas.
Y yo, ay, no, o sea, no quiero, porque una de las heridas era que le había escrito 1000 veces y nunca me había respondido. Entonces yo decía, no, otra vez la misma vaina. Y me acuerdo que le escribí, mira, hoy en un tiempo con Dios me pasó esto y te quiero dar gracias. Y le puse, tal vez si yo no hubiera tenido tu ejemplo o tú no hubieras sido esa persona que hubiera motivado a mi vida a amar a Dios de una manera apasionada, no estaría hoy ni siquiera de pie. Entonces te agradezco por eso. Y por primera vez después de muchos años, esa persona me respondió. Y me puso gracias y me dijo unas palabras bonitas también. Me dijo, yo también te recuerdo con cariño, oro por ti. Y claro, Dios usó que ella después de tantos años, bueno, ella, ya saben que es un ella. No soy yo, ella soy yo. Me respondiera y creo que eso obviamente Dios sabía que tal vez era lo que necesitaba. Y después de ese día creo que el milagro es como la canción de Silvestre, ay, ya no me duele más. Porque cuando ya me hablaban de ella ya no sentía ese dolor o esa rabia, sino sanidad. O sea, de verdad poder llegar a un lugar de volver a admirarla, de volver a verla obviamente como una persona pues que se equivoca como yo, pero no juzgarla y permitir que esa rabia como que... ¿Cómo podemos hacer para que la persona no se revictimice ni se quede como en un círculo de autocomiseración en medio de la sanidad interior? Sí, creo que ese es un riesgo grande. O sea, creo que es un riesgo grande. A mí, por eso tal vez de mis libros preferidos es Job, porque Job dice, ¿qué esperanza me queda después de tanto sufrimiento? Creo que las experiencias de dolor profundo dejan esa huella. Y es una huella de mucho miedo a enfrentar la vida y abrazar la vida completamente. Y de alguna manera me siento más seguro en un lugar donde reconozco el dolor para tener excusas inconscientes de volver a relacionarme, de volver a asumir cosas que Dios quiere que yo asuma. Entonces sí es complejo, o sea, yo reconozco que tal vez ese es uno de los retos más grandes porque no es tan fácil. Creo que es una de las cosas que en mi vida personal ha sido demorado, pero en estos últimos años creo que he podido obviamente también entender no solo la importancia, y creo que por eso, no solo la importancia de reconocer el dolor y sanar el dolor, sino también de entender que Dios quiere renovar mi mente, derribar fortalezas que también se levantaron a través de las situaciones de dolor y entender que también tengo que ser coherente con mi proceso. Que si yo también ya he perdonado a una persona, cuando empiecen discursos, lo analizo y le digo, Dios, me falta algo por sanar, pero muchas veces de verdad Dios me va a permitir ver, no, ya no es que te falte algo por sanar, sino que te acostumbraste a pensar así, tienes que empezar a pensar lo bueno, lo justo, lo puro y a trabajar mucho también desde eso, desde mi elección y mi coherencia con el proceso de sanidad interior. Pero sí creo que es importante, o sea, es algo que pasa mucho, que nos pasa mucho. Y por eso amo Isaías 61 como empieza. El Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, creo que en todos estos procesos, cada paso que doy en la sanidad interior, tengo que reconocer, Señor, te necesito. O sea, el riesgo de quedarme en la victimización, el riesgo de quedarme en la frustración, el riesgo de todas las cosas que pueden pasar en un proceso de sanidad interior está. Y por eso necesitamos Espíritu Santo, ayúdanos, Espíritu Santo, guíanos, Espíritu Santo, llénanos, porque sí es un tema bien... Es un trabajo interesante no solamente por parte del Espíritu Santo, sino por parte de la persona que está siendo aconsejada en un proceso de sanidad interior, porque al final de cuentas su voluntad y su decisión va a ser importante, ¿no? Claro, igual ahí también creo que nos salva que la palabra de Dios dice que Él pone el querer como el hacer. O sea, creo que a veces, aún en nuestra voluntad, de pronto nos enfrentamos con no quiero más. Pero tenemos también la herramienta de poder decir, Espíritu Santo, ayúdame, o sea, dame el querer como el hacer, ¿sí? O sea, enséñame lo que yo digo, tal vez en ciertos momentos o con esta persona específicamente, tal vez yo ya no quería, ya había orado todo, ya había ayunado, ya había hecho todo lo que yo pensaba y como que lo que hace una vez más Dios es poner el querer como el hacer, de humillarme y decirle, ok, aquí estoy, quiero aprender. O sea, por eso vuelvo al punto, digamos, de lo que tú me decías, ¿cuáles son las heridas más comunes? Claro que hay heridas comunes, pero cada caso es absolutamente particular y eso es lo lindo de que el Espíritu Santo nos guíe, ¿cierto? Y también de un pasaje que para mí es maravilloso y es cuando los discípulos están encerrados en esa casa, muertos del miedo, después de que han crucificado a Jesús, están muertos del miedo, están ahí y Jesús entra y se pone en la mitad. Y lo primero que hace es decir shalom, o sea, paz, muestra sus manos con las heridas y creo que eso es
hermoso, porque como digo, el caso es particular y único, pero es entender que tengo la ayuda del Espíritu Santo, pero tengo la maravilla de que nuestro sumo sacerdote nos entiende. O sea, nosotros no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades y de nuestra historia, sino que es uno que viene y te dice, conozco el nivel de tu dolor. Job decía, ojalá se pesara mi dolor, que creo que los que hemos vivido situaciones duras quisiéramos, así como uno le miden la temperatura o le miden el oxímetro. Yo creo que a veces cuando uno tiene tanto dolor, uno quisiera que le midieran el dolor, ¿sí? Porque a veces se vuelve hasta una competencia de dolor. ¿Quién le duele más? Porque uno dice, me pasó esto, pues a mí me pasó esto, en el momento en que uno está mal. Y por eso me parece tan maravillosa esta historia, porque claro, el Espíritu Santo está, pero también está Jesús, que viene y mira a los ojos a la persona y le dice, yo te entiendo. O sea, no solo por lo que Jesús vivió, porque Él es experimentado en quebrantos, sino porque Él cargó mis dolores. O sea, Jesús sabe exactamente cuánto me duele, cómo me duele, ¿sí? Y Él viene a la mitad de esa situación de dolor y de temor y me dice, aquí estoy, quiero darte paz, hablo paz sobre tu vida, pero pagué el precio para darte la paz, para entenderte y para sanarte. Por mis heridas, o sea, es lo que dice Isaías, por mis llagas fuiste sanado. Entonces, no solo te entiendo, no solo puedo darte paz, sino que de alguna manera pagué el precio para poder hacerlo. Bueno, tú tocaste un tema y te invito a que lo grabemos, porque es el tema del perdón, y creo que es un tema que es la base del cristianismo. Entonces, vamos a hacer otro video podcast hablando específicamente del perdón. Por el momento se nos agotó el tiempo. Un abrazo fuerte para todos. Que el Señor los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Nati.